y bueno, lo que estaba preparando era acerca de un tema que me llama mucho la atención, leyendo a un autor que apenas empecé a leer hace unos meses, que es Julius Evola. Este tema es la guerra, un tema que este autor trata bastante. Y curiosamente pues se da esta triste coincidencia de que, bueno, esta cuestión que está pasando pues con Ucrania, a lo que no voy a entrar. Pero bueno, yo estaba preparando esto antes de saber algo siquiera de esto que está ocurriendo. Entonces, bueno, mi idea es intentar encontrar esa diferencia, esta distinción entre una guerra de hace unos años, de hace 300 años, bueno, a esta concepción de la guerra que se tiene tras los estados-naciones, ¿cierto? A la conformación pues, de estos nuevos estados, hijos de la Revolución Francesa. Y como es de costumbre, quería hacerlo por medio de una guía que era un autor pues que ya he tratado mucho, que es Francisco José de Caldas, que ya hablé de él sobre el tema del ambientalismo, de la raza y demás. Que bueno, este autor también tiene un discurso sobre la guerra que fue publicado en un diario de Medellín, un discurso que hizo aquí en Antioquia precisamente contra los españoles, ¿cierto? Obviamente la idea no es caer aquí en hablar pues del contexto como tal. Lo que me interesa más que todo es el discurso. No lo voy a tratar hoy completamente porque hoy yo creo que voy a intentar atender a la diferencia más puntual que vi en esta diferencia de la que hablé, de las guerras de hace 300 años a estas nuevas guerras de los estados burgueses. Bueno, Julius Evola dirá, por ejemplo: la síntesis es entre dos modos de concebir qué es lo que son realmente el espíritu y la cultura, y aquí debemos oponernos con resolución a la concepción democrática, burguesa y humanista del siglo XIX, la cual, en correspondencia con el advenimiento y un tipo humano inferior, ha presentado su interpretación como la única legítima e incuestionable. Bueno, ya estamos viendo que aquí va a haber un opositor para Caldas, Caldas que es todo un burgués, Caldas que representa, digamos, este intelectual nuevo, este prócer de Colombia y, bueno, de las ciencias en Colombia, el científico ilustrado pues de las épocas de la independencia. Aquí vemos pues a Ébola enfrentándose, incluso diciendo que este tipo humano es inferior, no refiriéndose necesariamente a los burgueses, aunque también un poco, sino que, bueno, para Ébola hay dos maneras, hay digamos dos caracteres del espíritu, una más pasiva, una más receptiva, que en el cristianismo podríamos entender como la que hace más énfasis en esta idea del pecado original o de la degeneración total, creo que se podría decir en términos calvinistas, ¿no? Como la degradación, la depravación total. Mientras que hay otra en la cual se hace más énfasis en la idea de el hombre como imagen de Dios. Esta, por último, digamos que exige a un tipo de hombre o mujer pues más activo. Un hombre en donde, bueno, la guerra va a cumplir un papel importante porque se trata de cierta forma de una lucha de este imperativo divino, ¿cierto? De la luz versus la oscuridad, como si el mundo estuviera pues hecho un caos y uno como imagen de Dios tiene entonces el objetivo, el imperativo, como había dicho, de iluminar el mundo por medio del derecho, podría ser, o más bien de la pacificación, ¿cierto? Por medio de la justicia. Bueno, a esto se opone entonces un Caldas, o más bien un Caldas no, porque ya vamos a ver que Caldas tiene muchas cosas muy clásicas. Éticamente, a mi parecer, Francisco José de Caldas sigue siendo un clásico que sabe pues de mucho de ciencia, de lo que llamaba pues filosofía natural. Y bueno, políticamente sí es bastante burgués, bastante ilustrado, bastante, sí, eso, iluminista. Pero el punto es que también es un burgués. Caldas era todo un burgués.
Y lo que ocurre con estas independencias y lo que ocurrió también con la Revolución Francesa es que de hecho era una revolución burguesa, ¿cierto? Los burgueses se toman entonces el poder, instauran pues estados en virtud pues alrededor de ellos, estas concepciones burguesas. Y entonces obviamente la guerra va a cambiar de perspectiva drásticamente. Bueno, entonces lo primero es sí, precisamente antes podríamos hablar de que había una casta guerrera más consolidada y que de hecho era la que ostentaba el poder y lo heredaban entonces a sus hijos, siendo estos hijos los futuros reyes o los sucesivos reyes. Producto pues de esas guerras de antaño, de ese heroísmo pues de antaño de sus ancestros. Ahora pues tenemos a estos burgueses que se tomaron el Estado y que ven en la guerra un lastre del pasado, una cosa indeseable, innecesaria y que se puede incluso solucionar por medio de la diplomacia o la razón o llevando los mercados, etc. Y lo primero que quiero hacer en este video es exaltar la actitud heroica, exaltar la acción y la necesidad de la acción. Y esta idea de que la guerra es innecesaria, pues sí, la guerra es indeseable, y más estas guerras burguesas que tienen tras de sí un objetivo económico. Pero lo que voy a intentar yo sostener es que la vida en sí misma trae la lucha. Vivir es luchar, vivir es hacer la guerra de cierta forma. Ya había hablado de San Agustín cuando hice un video acerca de la esclavitud y yo creo que es el de los más pertinentes, me parece a mí. Lo que nos cuenta San Agustín es que no hay ninguna guerra que no se haga con objetivo la paz, ¿cierto? No es que se desee la guerra, entonces pensar que esta casta guerrera hacía la guerra porque sí, es un absurdo. Simplemente hacían la guerra porque querían imponer su paz. Y la paz del ajeno resulta ser una paz confusa, ¿cierto? No es más claro tener la paz por nuestras propias manos. La paz sería entonces la justicia del vencedor. Todo esto lo dice en sus libros de la ciudad de Dios, en donde nos presenta pues estas dos ciudades de las que ya he hablado bastante. Está pues la ciudad de Dios y también está la ciudad terrestre, o podríamos decir la ciudad del demonio, como quieran. Casi que la paz se garantiza si todos fuéramos ciudadanos de esa ciudad de Dios. Y San Agustín entiende la ciudad como producto más bien de un deseo común, ¿cierto? Si todos asentimos, si nuestro deseo, nuestra voluntad asiente al mismo objeto, y en este caso es Dios, entonces todos seríamos parte de esa ciudad. Mientras que la ciudad terrena es lo mismo, pero con otra cosa que no es Dios. Que por lo general, o no, por lo general no. Todas las cosas vendrían siendo cosas finitas, serían cosas del mundo, mejor dicho, cosas de la tierra, del mundo. Por lo tanto, finitas en cuanto a duración y finitas en cuanto a cantidad. Eso es lo que provoca entonces el conflicto, ¿cierto? El anhelo de un bien finito genera entonces los revanchismos, las envidias, el robo y demás. Entonces la ciudad terrena tiene su bien aquí, en el mundo. Bienes que no pueden alcanzar al mismo tiempo, que no se pueden alcanzar al mismo tiempo y por todos. Mientras que Dios es un bien infinito para todos, ¿cierto? Es un bien común para todos. Y respecto a los bienes de la ciudad terrena, a los bienes mundanos, a los bienes del mundo, nos dice San Agustín: y puesto que semejante bien no es de tal índole que no ponga a sus partidarios en situaciones angustiosas, por este motivo esta ciudad muchas veces se divide contra sí misma en litigios, guerras y contiendas, ¿cierto? La ciudad terrena. Cita el caso de Rómulo y Remo, y él decía que ambos deseaban lo mismo, deseaban el poder y la gloria de Roma. Eso fue lo que detonó pues el homicidio o fratricidio. No, creo que hay una palabra para homicidios de hermanos que no se me viene en este momento. Y San Agustín dice: en definitiva, no gozará de esa posesión quien no quiera tenerla en común y la hallara tanto más dilatada cuanto más dilatadamente pueda amar en ella a su compartícipe.
O sea, el bien se refiere a este bien que es común a todos, que viene siendo Dios, y que bueno, que de alguna manera si todos amamos a Dios, todos nos amamos a nosotros mismos de alguna manera, porque Dios es para todos, es más o menos es como la idea. También otros escritores que cito bastante, otros filósofos como el reaccionario Donoso Cortés, cuando nos habla de la guerra nos cuenta: solo en la eternidad, patria de los justos, puede encontrar descanso, porque solo allí no hay combate. No presumas, empero, que se abran para ti las puertas de la eternidad, si no muestras antes las cicatrices que llevas. Aquellas puertas no se abren sino para los que combatieron aquí los combates del Señor gloriosamente, para los que van, como el Señor, crucificados. Bueno, esta idea la voy a repetir bastante, la idea del sacrificio, que tiene que ver mucho con estas virtudes del guerrero. Maurice Blondel, otro filósofo que estoy leyendo últimamente, en su libro La acción nos dice: si no actúo por mi propio movimiento, hay algo en mí o fuera de mí que actúa con independencia de mí, y lo que actúa sin mí normalmente actúa contra mí. La paz es una derrota. La acción no admite más dilación que la muerte. Y aquí se repite lo que decía Donoso Cortés, de que la única paz es tras la muerte, porque la vida implica guerra, la vida implica una lucha. Julius Evola dice: porque la vida se veía como una lucha entre la justicia y el orden versus la oscuridad y el caos. Esto lo dice en su Metafísica de la Guerra. Y sí, bueno, esto ya lo había comentado, este imperativo que tenemos como seres humanos de ordenar el mundo, ordenarlo por medio pues de esta noción de trascendencia, como si el mundo necesitase pues ser ordenado como por un imperativo divino. Miguel de Unamuno también es alguien que insiste mucho con esta cuestión de la guerra, de la guerra y de la acción. Por eso Miguel de Unamuno reivindica este dicho que nos dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Y es porque uno en esta vida está constantemente sometido a pasiones, algunas pasiones mejores que otras, y actuar es de alguna forma luchar contra las que son más innobles, ¿cierto? Contra aquellas pasiones que no queremos que nos muevan, por ejemplo los vicios. Y bueno, ante estas filosofías que pregonan tanto la acción y que defienden tanto una vida activa, también cabe señalar y recordar quizás, por ejemplo, estas otras como el taoísmo, en donde se habla del famoso Wu Wei, que es la no acción. Lao Tse nos dice en el párrafo 16: retornar a su raíz es encontrar la paz. Encontrar la paz es realizar el propio destino. Realizar el propio destino es ser eterno. Yo no sé, pero esto suena a pura ley natural, ¿no? A puro Santo Tomás un poco. Esta idea de encontrar ese principio en uno que nos dice precisamente la causa final de uno mismo. Y se encuentra pues en el principio, en aquello que es principio y al mismo tiempo nos lleva a lo eterno. Encontrar la paz es realizar el propio destino. Realizar el propio destino es ser eterno. Esto me suena mucho a esto que había dicho, a la ley natural, a vivir en virtud entonces de nuestra naturaleza, que nos dice también Lao Tse en el párrafo 36. El Tao nunca lleva a cabo ninguna acción, pero no deja nada por hacer. Si un gobernante puede atenerse a él, todas las cosas se ordenan por sí mismas. Cuando se han desarrollado y tienden a agitarse, es tiempo de mantenerlas en su lugar con la ayuda de la innombrable simplicidad primordial. Solo ella puede moderar los deseos humanos. Cuando los deseos humanos son moderados, se produce la paz, y el mundo se armoniza por su propio acuerdo. Bueno, yo cito a Lao Tse precisamente porque del otro extremo del mundo, del extremo oriente, nos cuentan algo bastante similar a estos previos autores cristianos occidentales que ya había citado. Esta idea de la armonía, de actuar en virtud de eso que es primordial, de las raíces, que el principio está en esas raíces.
y para moderarnos incluso nosotros y moderar el mundo, moderarlo de qué, de los vicios o de esos deseos humanos que aquí la ONCE nos había dicho que tenían que ser moderados, para ajustarnos nuevamente al Tao, que es como esta armonía natural o primordial, esta simplicidad de la que había dicho la ONCE, que me recuerda mucho a esta frase de la Biblia de abandónate a ti mismo y toma tu cruz, ¿cierto? El abandono de uno, el no actuar pues de este ego, podríamos también decir, para que el Tao actúe casi que por uno, más bien nuestra propia naturaleza, nuestro propio plan divino, también aquí haciendo un collage de religiones. La ONCE en el párrafo 38 dice: cuando se pierde el Tao, se recurre a la virtud. Cuando se pierde la virtud, se recurre a la compasión. Cuando se pierde la compasión, se recurre a la moral. Cuando se pierde la moral, se recurre al ritual. Ahora bien, el ritual es solo la apariencia de fe y de lealtad. Es el principio de toda la confusión y del desorden. Mejor dicho, es como que nos estamos alejando entonces de esta ley primordial y simple. Yo creo, en esto voy a regresar más adelante, quizás para concluir también este video. Pero bueno, también cabe decir que la ONCE en otros párrafos es bastante poco guerrerista. En el párrafo, por ejemplo, 64, dice que el sabio solo ayuda a todas las criaturas a encontrar su verdadera naturaleza, sin atreverse a recurrir a la acción. Bueno, aquí hay, digamos, esta otra actitud del espíritu de la cual había hablado, quizás más contemplativa. También creo que por medio de Bergson, el filósofo francés, en su libro Las dos fuentes de la moral y de la religión, podemos indagar un poco al respecto, que nos separa pues dos tipos de religión, una dinámica y una estática, él apostando por la dinámica que tiene más que ver con la mística. Entonces esta etapa contemplativa la acepta, claro que hay que conocer entonces para lo que Bergson sería como este fluir natural, este elan vital, ¿no? La fuente del movimiento que es creador y evolutivo, hay que conocerlo. Pero no basta con conocerlo, sino que hay que actuar coherente a él. Cita a San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, ya simplemente es ese fluir universal que ya hace uso de mi cuerpo y lo encontré gracias al éxtasis místico. O sea, no termina con el éxtasis el trabajo del místico, sino que continúa con la acción. Es importante la acción para este filósofo Bergson. También hay que señalar, si se habla de la guerra, del libro famoso del arte de la guerra de Sun Tzu, que apenas comenzando el texto nos dice: la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. Cierto, estamos obligados a atender a la guerra, porque si no, pues simplemente nos devoran. Pues si no actuamos, aquello que sí que actúa, normalmente actúa a consta de nosotros, ¿cierto? Recordando a Brondel, quien era el que decía esto. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. Cierto, no prestarle atención a la cuestión de la guerra es dejarnos comer. Bueno, y como para ir terminando esta primera parte, y continuando pues con estas religiones o filosofías orientales en el Bhagavad Gita, que básicamente es un discurso, básicamente es un dios animando a un guerrero a luchar, nos dice en el capítulo 3, verso 4: por el incumplimiento del deber no se libra el hombre de reacción, y si deja de actuar a su vez no alcanzará así la perfección. Y continúa en el verso 5: ni siquiera por un momento se puede permanecer inactivo, uno está obligado al esfuerzo por las gunas del mundo impelido. Y en el verso 8 del capítulo 3: cumple con tus deberes prescriptos, pues la acción es mejor que la inacción, ni el cuerpo se mantiene, está visto, si no se realiza ninguna labor. Bueno, esto simplemente es para continuar entonces dándole peso al punto crucial que es la necesidad de actuar.
Otro autor que me gusta bastante, que también va por esta misma línea, Fernando González, que bien podría ser un autor progresista. Bueno, nos dice Fernando González: el 100% de los hombres viven ilusos. El que salió del vientre materno entró al reino de las formas y como tal debe obrar. Fatalmente amará y su amor es materia, por espiritualizado que parezca. Pero si podemos ascender en ilusiones, ese es el ideal religioso y el heroico. Cierto que el hombre todo es energía sexual, pero también es verdad que puede dirigirse a remotos ideales. ¿Dónde está la grandeza? Bueno, aquí hice un breve pasón por algunos autores que con los que intento pues darle peso a esta idea de que la guerra no es una opción, ¿cierto? Es una obligación, mejor dicho. Obviamente si la entendemos no solo en el aspecto geopolítico, que también. Porque bueno, el hecho de que el mercado se efectúe, yo creo que el mercado se da es con iguales. No sé si en este momento, por ejemplo, nos encontráramos a otra tribu perdida en una isla remota y que resulta que esa isla está llena de petróleo. Si vamos a intercambiar con ellos petróleos, o no sé, o más bien desestabilizamos esa isla, ponemos a un presidente títere y bueno, y generamos algún trato beneficioso para poder extraer el petróleo y bueno, simular que tenemos ahí un libre mercado, un libre acuerdo. El mercado para mí necesita, bueno, para mí no, yo creo que esto es lo que ocurre, necesita de estados para que funcione. Primero es el estado y después es el mercado. Y para que el estado sea posible tiene que tener esta capa cortical, ¿no? Como diría Gustavo Bueno, que al fin y al cabo es la diplomacia y la guerra. La guerra, el cuerpo militar. Y para este autor con el que pensaba pues ir de la mano también en esta exposición, que es Julius Evola, pues él también nos cuenta que en esta jerarquía, este orden casi que necesario para una comunidad social, la casta guerrera es superior a la casta de los burgueses. Y yo creo que materialmente esto se puede comprobar porque estos son los que hacen posibles que los burgueses operen, porque los burgueses necesitan un mundo pacificado. Y como dije antes, la paz es la justicia de los vencedores, ¿cierto? La justicia hegemónica. Y aquí voy a dejar esto para poder dar paso al verdadero punto de este video, que era hablar pues de este tránsito, de este cambio, de esta diferencia, o el punto que me parece diferencial de una concepción medieval de la guerra con una burguesa, que es la actual. Y bueno, este texto de Caldas que creo que lo muestra bastante bien. El texto sobre las virtudes del guerrero, ¿cierto? Las virtudes militares. Iniciando el texto, Caldas nos dice, que yo creo que esto da muchas luces. Dice Caldas: la América no necesitaba de ciencias, de arte, de guerra, de héroes ni de virtudes. Al siervo le bastaba sumisión y una obediencia ciega, pero hoy, libre, independiente y que marcha con pasos gigantescos a la cumbre de la grandeza y la prosperidad, que ya está al nivel de los imperios, tiene una urgente necesidad de formarse hombres ilustrados, de domiciliar las ciencias y las artes, de fortificar sus fronteras, crear ejércitos, artillería y sobre todo formar soldados llenos de valor y de virtudes. Bueno, esto me parece importante porque por un lado está, bueno, los soldados llenos de valor y de virtudes, que esto es lo que me parece bastante clásico de Caldas, porque a la final ya vamos a ver que las virtudes son, no sé, son cosas, bueno, virtudes muy clásicas, pero al mismo tiempo está hablando de formarlos, de ilustrarlos, de dominar las ciencias, las artes, las fortificaciones, la artillería. Y bueno, es que este discurso lo dio no a militares plenamente, sino a ingenieros militares. Y Caldas, como ya había dicho, era un científico y era pues un man pues bastante talentoso. Ya había contado la historia que, bueno, se dice que aquí en Medellín él toma una campana y una iglesia, y precisamente para fortificar a Antioquia la funde y hace con ella un cañón. Bueno, y también tiene unos mapas aquí de Antioquia muy bonitos a mi parecer, donde precisamente está elaborando fortificaciones. Nos dice incluso al final de su texto,
¿Cuáles son los cursos que se aprenderán? Arquitectura militar o fortificación, artillería, arquitectura hidráulica, bueno, geografía militar, táctica y arquitectura civil. Yo creo que con estas materias, más que guerreros, forman a ingenieros, efectivamente. Y por eso es que ya estas virtudes propias del guerrero, ya con esta primera parte, uno puede entender que cambian bastante. Ya no es el guerrero tipo Aquiles, que pienso mucho en la figura de Aquiles, porque era más bien directo, frentero, fuerte, que necesitaba el valor. A otro más astuto, uno que está, digamos, por detrás, operando un cañón, cargando las armas, no sé, fabricando explosivos. Un guerrero más taimado, quizás como una especie de Ulises, que no sobresalía por su fuerza, sino por su astucia, su inteligencia. Pero bueno, ya vamos a ver cuáles eran las virtudes que Caldas pregonaba y bien se diferencian a estas últimas. Y bueno, las virtudes son el honor, la gloria, el valor, la fidelidad, el celo, la verdad, la paciencia, ¿cierto? Bueno, virtudes bastante, como había dicho, muy genéricas, quizás una más puntuales como el honor, la gloria y el valor. De resto son como virtudes que aplica para todo. Y bueno, ya actualmente ni de virtudes se suele hablar mucho. Por eso digo que Caldas resulta ser en este caso bastante clásico, excepto pues por unas precisiones que voy a señalar. Él se extiende varias páginas hablando de cada virtud. Y bueno, en otros videos quizás hable de ello un poco más detenidamente. Aquí simplemente me voy a limitar a nombrar aquellas partes donde creo que está la clave del asunto, ¿cierto? Aquello que diferencia esta concepción tan tradicional de la guerra con la actual. Referente al honor, Caldas dice: el honorable es el que cumple finalmente con todas las obligaciones que le impone la religión, la naturaleza y la sociedad. Ya, yo creo que ya esta frase, aquí estas tres últimas cosas que dice, la religión, la naturaleza y la sociedad, ya esto revela demasiado, pero voy a seguir. El honor, el honorable, es el que, haciéndonos olvidar de nosotros mismos, entrega con una generosidad incomprensible la sangre y la vida por la patria, a esta patria querida para quien habéis nacido. Bueno, ya aquí aparece yo creo que la palabrita importante, que es esta, la patria. Y bueno, continúa. ¿Cómo puede ser honrado el que mira con indiferencia la suerte de su patria? Bueno, estos son pequeños renglones que obviamente ya vieron por dónde voy. Referente a la gloria. Dice Caldas: la gloria en general es el testimonio de nuestra conciencia, que nos dice: habéis obrado bien y habéis llenado todos los deberes que os impone Dios, la naturaleza y la patria. Cierto, ya no habla de la religión, la naturaleza y la sociedad, sino que ya aquí me parece que precisa más: Dios, la naturaleza y la patria. Obviamente se refiere a un Dios, a una interpretación de Dios que viene siendo pues la religión, la propia de la religión católica. Y bueno, aquí una patria concreta que viene siendo la Nueva Granada pues en esa época. Respecto al valor, hablando pues de los valientes, ¿tienen otro objeto? No tienen otro objeto ni otro fin que la patria, la felicidad de la patria, y la patria es ídolo a quien sacrifican todo su ser y su existencia. También cuando habla de la fidelidad menciona a la patria, entre otras cosas a las cuales habría que ser fiel. Clarísimo es que, o por lo menos esto es lo que yo vengo a sostener aquí, que el elemento diferenciador es la cuestión de la patria, porque yo creo que tranquilamente se la pudo haber ahorrado. Y vamos a ver por qué digo esto cuando habla de estas tres cosas, ¿cierto? De la religión, la sociedad y la patria. Porque bueno, si Dios es creador de la sociedad, basta con defender a Dios, ¿no? Como principio de la misma sociedad y además principio de la misma patria. Basta solo luchar entonces por Dios. Pero bueno, ya es que ya no cree que la sociedad sea producto de Dios, ¿no? Ya estos pensamientos ilustrados, con este contractualismo, en donde la sociedad resulta ser un producto de un contrato social originario. Ya, bueno, aquí ya Dios no pinta mucho.
La definición que tiene Caldas de la patria es la siguiente. La patria es una madre tierra en cuyo regazo crecéis para volverla. En edad más avanzada, servicios importantes. Faltarla sería faltar al reconocimiento. Faltarla sería clavar el puñal en un pecho generoso. Sería interesante entonces pensar, regresar a San Agustín, ¿no? Por un momento, si bien San Agustín si nos acordamos, nos decía que el amor de las cosas mundanas nos lleva a la guerra. Lo mismo ocurre con la patria, ¿no? La patria es una cosa mundana, una cosa del mundo, no es directamente el amor a Dios, como decía San Agustín. Pues por eso digo que bien se pudo haber ahorrado Caldas estas tres cositas, ¿cierto? La religión, la naturaleza y la sociedad, o Dios, la naturaleza y la patria. Además porque Caldas dice que la patria es ídolo, ¿cierto? De nuestras acciones. Utiliza la palabra ídolo, lo cual me parece bastante bueno, exagerado. Pues ya yo creo que ya se nota pues ese fervor por la patria que no es solo propio de Caldas, es que estamos ya aquí hablando de este cambio tan importante. Nos dice Évola, Julius Évola. Se pronuncian palabras más amigables y nobles para justificar las guerras, apelando a las ideas de patria, civilización y progreso. Bueno, yo creo que esto tal cual, aquí pues tiene razón. Y es porque para él, para Évola, el sistema burgués no concibe pues al militarismo. Es como un medio, un triste medio. El militar es un medio para proteger, conquistar mercados, materias primas, etc. Y la espiritualidad queda relegada solo a lo que viene siendo el pensamiento, ¿cierto? La filosofía, por ejemplo, o las artes. Évola ve en la guerra la manera en la cual uno se puede realizar espiritualmente por medio de alcanzar esta figura que es la del héroe, por realizarse a uno como héroe. Pero actualmente el soldado es una modulación del mercenario, un empleado. Ya el soldado no es una persona que se cultiva para realizarse como héroe, que tiene que ver con esta soteriología del guerrero, sino que bueno, es una persona que por desgracia le toca arriesgar su vida en su trabajo, que es darse con otros soldados, una especie de mercenario pues. Importante hablar de cómo ha sido este término patria, cómo ha evolucionado la idea de patria en Colombia. Esto lo saco de un libro de un señor llamado John Jairo Cárdenas, llamado Los Criollos, 1759-1810, reflexión económica, patriotismo neogranadino. Y bueno, en este libro nos cuenta que se acentúa el término patria con las reformas borbónicas, precisamente por esta centralización propia de dichas reformas, que bueno, que ya también empiezan a aparecer estas ideas de medio racistas que ya comenté. Bueno, sí, bueno, racistas pues entre comillas de la ilustración, el ambientalismo y estas cosas, la teoría pues de la degeneración, que yo creo que también acentúa bastante esta idea de patria. Además a esto se le puede sumar la relegada que reciben muchos criollos de cargos burocráticos, y en parte porque algunos eran unos corruptos. Para ello remito a un video que está aquí en YouTube que se llama La República de los Cuñados. También hablar de ciertas medidas que dificultaban el libre comercio, y bueno, finalmente todo esto conlleva a que se cree una especie de separación entre gobierno y territorio, pues mejor dicho, que se vea que el gobierno ya se vuelve ajeno al territorio, ¿cierto? Ese gobierno que ya viene de la península. También otra cosa que fortalece el concepto de patria en Colombia, en la Nueva Granada, fueron las expediciones botánicas, ¿cierto? La de Mutis, en donde participa Caldas, Carbonell, pues un boleo de gente, pues casi todos estos primeros ilustrados, primeros próceres de la independencia. Y bueno, en esto pues tienen ocasión de conocer el territorio y de conocer las riquezas propias del territorio y las particularidades del mismo territorio. Y bueno, a esto se le suma ya el comentado ambientalismo, del cual ya hablé en otro video. Bueno, la patria al fin y al cabo tiene que ver con el lugar en el que se nace, ¿cierto? Esa viene siendo la definición más común de patria.
Pero lo que pasa entonces con estas ideas ilustradas es que se empieza a mezclar con la noción de ciudadano. Ya los ciudadanos son los que hacen parte pues de esa misma patria, pero con este toque ya más ilustrado, más propio de estas filosofías contractualistas que ya había comentado, lo que nos permite entonces desvincular al gobierno de la sociedad, como que la sociedad se formó y ya después otro gobierno la gobierna, ¿cierto? Eso es algo pues que ya lo discutiré. Bueno, entonces la patria tras la invasión de Napoleón adquiere entonces otro peso mayor, porque en ese momento España era básicamente América y Cádiz, ¿cierto? Una ciudad de la península y América, Suramérica y México y bueno y Centroamérica. Y defender la patria se vuelve entonces también defender la independencia y la libertad. ¿La libertad de quién? Del invasor, de Napoleón. Ya después sí esa modulación se mantiene, pero también contra Fernando VII. Y bueno, cabe también aquí señalar en esta constitución de 1811 de Cundinamarca, el artículo 12, que dice algo bastante pertinente, que siempre pretendían hacer una monarquía constitucional, obviamente respetando todo lo del rey y todo lo de la religión católica, pero en el artículo 12 dice: en el mismo caso corresponde al rey por sí o por medio del representante constitucional el ejercicio del alto poder ejecutivo de dichas cortes, pero no el particular de esta provincia, que solo ejercerá personalmente si reside en ella, y de no el presidente. Cierto, mejor dicho, el rey tiene que venir aquí a estas tierras a gobernar, si no gobernará el presidente hasta que venga. Esto lo cito solo para recordar entonces el gran peso que tenía el territorio ya en este estado, en estos momentos. Y bueno, para citar también a otros ilustrados, a otros próceres, está Fray Diego Padilla, un agustino bogotano ilustrado, en el periódico Aviso Público en 1810. Ya nos empieza a hablar de la patria de esta manera. No es nuestra intención persuadir el amor a la patria. Este amor está impreso en nuestros corazones por la naturaleza, y parece tan propio al hombre amar el suelo en que nació como amarse a sí mismo. Y Nariño, Antonio Nariño, también tiene aquí unas palabras referentes al tema. Aunque en todo el universo no hay más que una sola familia, sin embargo, el Supremo Ser quiso que la parte del globo donde naciste merezca alguna preferencia en tu estimación. Tú eres un ciudadano de todo el mundo, pero principalmente lo eres de ese terreno donde vistes la primera luz, quien por esa circunstancia llamas patria. Y bueno, ya el patriotismo se vuelve esa virtud de responsabilidad frente a este terreno en donde vimos la primera luz, como dice Antonio Nariño. Y bueno, yo creo que también se puede ver la influencia tan fuerte de la Revolución Francesa, y me recuerda mucho esto que decía Nariño, esto del supremo ser, no sé, me recuerda mucho a Robespierre. Que de hecho en el texto sobre los principios de la moral política, en el discurso que da Robespierre, de los últimos discursos, quizás el más polémico y a mi parecer el de los mejores, Robespierre intenta justificar aquí en este texto ese terror que caracteriza este periodo tan espantoso pues de la historia del mundo, no solo de Francia, en donde se llevó pues a bastantes muertos a punta de guillotina. La idea de patria constantemente en este discurso está dando vueltas, y bueno, voy a citar algunos pedazos de dicho discurso. Entonces nos dice Robespierre: es necesario que el cuerpo representativo empiece sometiendo en su interior todas las pasiones individuales a la pasión general por el bien público. También dice Robespierre: queremos que la ambición sea el deseo de merecer la gloria y de servir a la patria. Y continúa: queremos que todos los ánimos se engrandezcan con la continua comunión de los sentimientos republicanos y con la exigencia de merecer la estima de un gran pueblo. Mejor dicho, lo que creo que quiere aquí decir, o lo importante es que
este pueblo, esta república que gira alrededor pues del mismo, ¿cierto? El pueblo reconociéndose a sí mismo, lo que exige es entonces esa, esa autoprivación, ¿no? De lo que viene siendo el bien privado en virtud pues de lo público, que viene siendo la misma patria que es pública a todos. Para Robespierre, entonces, la democracia no es un pueblo autorregulado. Dice literalmente, un estado en el que el pueblo regula por sí mismo los asuntos públicos. Cierto, de eso no trata. Eso pues es curioso. Tampoco se trata de lo que sería, de lo que se entiende pues que actualmente es una democracia, que es una biocenosis de un pueblo contra otra parte del pueblo, ¿cierto? De los partidos que representan intereses personales o intereses gremiales de estos fragmentos del pueblo. Dice literalmente Robespierre, no es un estado en el que 100.000 facciones del pueblo, con medidas aisladas, precipitadas y contradictorias, deciden la suerte de la sociedad entera. Y aquí ya nos está contando por qué no es esto. Él dice, esto no ha existido, y si existiera sería un despotismo, por eso nada raro que de la democracia se siga un cierto fascismo o un cierto totalitarismo, que no es sino una parte de un pueblo que se ha hecho hegemónica a costa pues de la otra parte. Entonces, ¿qué es la democracia para este señor? Dice Robespierre, es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son el fruto de su obra, lleva a cabo por sí mismo todo lo que está en sus manos, y por medio de sus delegados todo aquello que no puede hacer por sí mismo. ¿Cierto? Esa es la idea de que el pueblo sin soberanos de cierta forma puede subsistir, porque en el pueblo se sitúa el principio que lo hace ser pueblo, que es un amor a sí mismo, ¿cierto? El pueblo se ama a sí mismo y por eso existe. Es como que el soberano es algo auxiliar. Y bueno, sí, ya se habla de delegados, de representantes del pueblo, para hacer precisamente aquello que el mismo pueblo no es capaz de hacer por sí mismo. Tomar decisiones yo diría, a un nivel mucho más influyentes, por ejemplo, una guerra o algo por el estilo, o una medida de control de la misma economía, ¿cierto? Lo hará pues en nombre del pueblo, pero bueno, ya sabemos que no siempre resulta así. Robespierre continúa diciendo, dado que el alma de la república es la virtud, la igualdad, y dado que vuestro objetivo es fundar y conciliar la república, es evidente que la primera norma de vuestra conducta política debe ser dirigir todas las obras al mantenimiento de la igualdad y al desarrollo de la virtud, puesto que la principal preocupación del legislador debe ser la de fortificar el principio sobre el que se basa su poder de gobierno. Bueno, si es que la democracia, esta república para Robespierre, solo es posible entonces en un pueblo virtuoso, porque este modelo de gobierno exige la virtud, que como había dicho es la prioridad, se trata de poner la prioridad de lo público, en prioridad lo público, el bien público ante el bien particular o privado. En principio pues de esta idea de igualdad, porque todos somos iguales, todos no lo merecemos de la misma manera. Obviamente yo creo que ya se sabe cuáles seguirán siendo los problemas de la modernidad y de estos nuevos estados que van más o menos por esta línea, que bueno, esto todavía no ha sido posible, y de esto de hecho se sigue la acción del terror de Robespierre, ¿cierto? Básicamente es casi que el pueblo descartando lo que no es pueblo, que obviamente sigue siendo parte del pueblo, ¿cierto? Pero de alguna manera a Robespierre como que le sobra precisamente para que esto funcione. Y bueno, ahí es que empieza la guillotinada más tremenda pues que ha existido. Y no es muy diferente a lo que dice Bolívar en el manifiesto, en las cartas de Jamaica, donde también está preocupado por el nivel pues de los colombianos para poder tener ese gobierno pues independiente, como que mejor dicho todavía no somos capaces, todavía no podemos porque no tenemos estas virtudes desarrolladas. Bolívar en el manifiesto de Cartagena dice algo también por el estilo. Dice Bolívar: el sistema federal, bien sea el más perfecto y más capaz de proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados,
Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en actitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos, porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan el verdadero republicano, virtudes que no se adhieren en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y los deberes del ciudadano. Los derechos y los deberes. Poco hoy se habla de los deberes del ciudadano, ¿no? En la época pues de Robespierre, de hecho, ese deber con la patria, uno de ellos era el servicio militar, que al fin y al cabo es el tema que nos trae aquí, la guerra. Aparecen pues entonces estas levas masivas, estos reclutamientos forzados. Cada persona, cada francés tiene entonces que prestarle ese servicio a la patria y bueno, y hacer la guerra. Ya no se trata entonces de esta casta de los guerreros, de personas que han asumido la guerra como principio de su vida y no por ello decir que sean unos bárbaros. Ya vamos a ver que no se trata de eso tampoco. Y bueno, para terminar esta breve exposición de lo que viene siendo la noción, el peso que ha tenido esta noción de patria en estos nacientes estados, recordar aquello que también dice Robespierre y que aquí lo vemos en Bolívar, cuando insinúa que estas virtudes que no son propias de los gobiernos absolutos, ¿cierto? En gobiernos absolutos no es necesario entonces desarrollar virtudes, que era lo mismo que decía Francisco José de Caldas apenas iniciando el discurso sobre las virtudes del guerrero, que a un pueblo servil no necesita ser inteligente, no necesita ser virtuoso, no necesita ser guerrero, solo necesita hacer caso. Como que supuestamente estamos ahora en esa mayoría de edad, ¿cierto? Recordando aquí a Kant, y ya podemos valernos por nosotros mismos, cosa pues que yo creo que no todavía no se ha podido dar. Y bueno, listo, ahora nuevamente contrastar esta postura antes mencionada con una postura más vieja, más antigua, más tradicional, más clásica. Respecto, claro, a la guerra. Entonces aquí tengo, por ejemplo, estos discursos que dio San Bernardo de Claraval a los cruzados, y en una parte llega a decir esto: pues lo que ya estamos viendo haría evaporarse la fe que tenemos en lo que aún no vemos. La pobre realidad que ya poseemos nos haría desvalorar todo lo demás que esperamos, y la realidad de los bienes presentes nos haría olvidar la de los bienes futuros. Por lo demás, la gloria temporal de la ciudad terrena no destruye la de los bienes celestiales, sino que la robustece, con tal de que no dudemos un momento que es solo una figura de la otra Jerusalén que está en los cielos, nuestra madre. Se trata entonces de ir a recuperar esta tierra santa, a Jerusalén, pero no se trata en sí de la Jerusalén física, que claro, que la idea es recuperarla, sino que al fin y al cabo el objetivo sigue siendo esta Jerusalén trascendental, ¿no? La que dice que está en los cielos y que es nuestra madre. No es la madre patria física terrena, sino que se vuelve esta madre celestial, la que hay que recuperar. Esto tiene sentido, claro, si se asume entonces esta inmortalidad del alma. Si no existe, pues, si el alma se va con la vida, pues la guerra sería entonces una desgracia. O es más, la misma vida se convierte en una desgracia. Y de aquí se sigue el nihilismo tan actual, que quizás no busque nada más sino los placeres más sencillos, y por eso es que simplemente esta guerra de la que primero hablé, esta guerra primera contra los placeres, en la cual Unamuno precisamente de ciertos placeres, de ciertas pasiones con la que Unamuno sugería combatir, ¿cierto? Esta primera guerra que uno hace consigo mismo. Y bueno, y hablando de Unamuno, de Miguel de Unamuno, tiene aquí una cita también muy pertinente. En el libro El sentimiento trágico de la vida dice: un alma humana vale por todo el universo, ha dicho no sé quién, pero ha dicho egregiamente. Un alma humana, no toda una vida. La vida esta no, y sucede que a medida que se cree menos en el alma, es decir, en su inmortalidad consciente, personal y concreta, se exagera más el valor de la pobre vida pasajera. De aquí arrancan todas las afeminadas sensiblerías contra la guerra. Sí, uno no debe querer morir,
Pero la otra muerte, el que quiera salvar su vida la perderá, dice el Evangelio, pero no dice el que quiera salvar su alma, el alma inmortal, o que creemos y queremos que lo sea. Y en el Bhagavad Gita también aparece algo muy referente, muy similar a esto. Dice, o mueres y alcanzas el cielo, o triunfas y gozas la tierra. Levántate, cautela por ello, y con determinación pelea. Y regresando al tema del patriotismo, citando a de Maistre en el texto sobre la soberanía, Estudios sobre la soberanía creo que se llama, nos dice, ahora bien, si indagamos cuáles son las grandes y sólidas bases de todas las instituciones posibles, siempre encontramos a la religión y al patriotismo, y si reflexionamos sobre ello más atentamente todavía, hallaremos que ambas cosas se confunden. No hay verdadero patriotismo sin religión, no brilla más que en los siglos de creencia y siempre declina y muere con ella. Desde que el hombre se separa de la divinidad, se corrompe y corrompe todo lo que toca, su acción es falsa y no se agita más que para destruir. También dice, siempre la divinidad interviene en la función de los imperios, siempre el primer soberano, por lo menos es un favorito del cielo, recibe el cetro de las manos de la divinidad, ella se comunica con él, lo inspira, graba sobre su frente el signo de su poder, y las leyes que éste dicta a sus semejantes no son más que el fruto de sus comunicaciones celestiales. Para que existan sociedades tiene que haber alguien que catalice. Entonces eso que tenemos en potencia cada individuo, que es esa capacidad pues, de asociarnos en sociedad, tiene que existir por lo tanto un soberano que va de la mano con con el grupo social. No se puede pues separar, no se puede hablar como hace Robespierre y bueno, un poco también Bolívar. Bueno, no, es que eso está incluso en la misma Constitución de Cádiz. Cuando en la Constitución de Cádiz dice, la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de ejercer sus leyes fundamentales. Es la idea de que la propia nación se gobierna a sí misma y que las leyes que han hecho que esta nación estuviera unida, fuera un conjunto de hombres reunidos, nacen de la misma nación. Aquí vemos la postura completamente opuesta de Maistre y de otros más, en donde no, esas leyes tienen un origen divino. Y bueno, esto suena muy raro, pero a esto quería también llegar para recordar lo que decía el mismo Lao Tse, ¿cierto? Cuando se pierde el Tao, se recurre a la virtud, cuando se pierde la virtud se recurre a la compasión y llegamos hasta la moral y finalmente hasta el ritual, ¿cierto? Lo que nos está expresando es precisamente esta distancia que hemos tomado de lo que había dicho de Maistre, este alejamiento de Dios y que nos ha hecho corromper más y más a medida que más nos alejamos. De Maistre continúa y dice aquí, el gobierno es una verdadera religión, tiene sus dogmas, sus misterios, sus ministros. Someterlo a la discusión de cada individuo y aniquilarlo es la misma cosa. Solo vive de la razón nacional, es decir, de la política, que es un símbolo. Esta razón nacional, estas leyes que tienen este halo divino, ¿cierto? Este hombre que cataliza esta sociedad, que ya había dicho de Maistre que tenía esta comunicación con los dioses, ¿cierto? Que trae leyes que vienen de lo alto, podríamos decir así, utilizando este término más eboliano. Y que finalmente estas leyes se convierten en leyes morales que no cuestionamos o que solemos no cuestionar y que llevan siglos y que más bien milenios estando pues en los pueblos, leyes que claro, bueno, que sí que se pueden cuestionar y de acá a rato se hace. En este momento se está haciendo mucha experimentación social, mucha ingeniería social y se están intentando construir nuevas morales. Y lo que termina pasando es que un pequeño movimiento en una pequeña parte de la sociedad termina por crear un caos en otra que no se veía a simple vista conectada. La sociedad parece entonces un conjunto orgánico que es más difícil de comprender de lo que quizás muchos demagogos actuales creerán, y que resulta que tienen la clave divina para, por medio de la eliminación de un elemento social de ese no pueblo, podríamos entonces al fin tener a esa paz soñada. ¿Cierto? Regresamos a San Agustín, ¿no? La guerra se hace es en busca de la paz, es el deseo de la paz el producto de la guerra, precisamente porque este mundo es
contiene mucha intranquilidad. Ébola dice: la lucha contra el militarismo ha sido los gritos de batalla favorito de la democracia, asociado con un pacifismo hipócrita y con el intento de legitimar la guerra justa. Que la guerra justa tiene que ver con la defensa de un agresor. Pero bueno, es que sigue habiendo el mismo problema, la agresión, el agresor de qué, del pueblo. Pero si resulta que el agresor del pueblo está en el mismo pueblo, o cómo saber cuál es el pueblo, es que no sabemos ni siquiera de cuál es el pueblo. Si el pueblo simplemente es toda esa totalidad que encerrada en unos límites geográficos que a la final son contingentes, porque la patria es contingente. Yo me puedo ir a Estados Unidos y saco la visa, no sé, trabajar allá y a la mierda Colombia. Ébola dice: se crea una concepción antiaristocrática y natural de la patria, y el guerrero da paso al soldado y al ciudadano que lucha simplemente por defender o conquistar una tierra, estando los guerreros en general fraudulentamente guiados por razones o primacías de orden económico o industrial. No hay una soteriología, ya no está esa Jerusalén celeste, como decía Claraval. No hay ninguna salvación, es morir y casi que por el beneficio de otros. Continuando con Julius Evola. La vocación de la guerra aspiraba realmente a una altura metafísica, reflejando la plenitud de los universales, aquel en el que una raza tendía a una manifestación y a una finalidad igualmente universales. Aquí viene un poco también la clave del asunto. Sigo con Evola. Aquellos que juzgan las cruzadas, remitiéndolas a uno de los episodios más extravagantes de la oscura Edad Media, no suponen que lo que defienden como fanatismo religioso es la prueba tangible de la presencia y de la eficacia de una sensibilidad, de un tipo de decisión cuya ausencia caracteriza la barbarie auténtica, ya que el hombre de las cruzadas sabía todavía dirigirse, combatir y morir por un motivo que, en su esencia, era suprapolítico y suprahumano. Se asociaba así a una unión basada no sobre lo particular, sino sobre lo universal. Y es porque, bueno, de aquí se sigue la idea de imperio, ¿cierto? Esta hegemonía, esta ley que se hizo hegemónica, este imperativo pues de pacificar el mundo, un imperativo pues religioso en su origen, de un pueblo que fue conformado no por sí mismo, porque hizo un consenso, sino porque ha recibido de lo alto una ley y lo ha recibido por medio de actores que son personas, ¿cierto? Por lo general guerreros, y viene siendo la misma guerra la que ha construido dichos pueblos, ¿cierto? Guerreros que han podido hegemonizar dicha ley. Y es por eso que Maistre identifica a la patria con la misma religión, siendo cada patria entonces una interpretación de esa ley divina. Y bueno, los que han visto quizás algunos de mis videos, que yo doy reitero mucho en lo mismo, que creo que actualmente seguimos en un mundo, en una modernidad, a pesar de que se la dé muy atea, sigue siendo muy religiosa, muy espiritualizada, y que creo que ya el imperativo ya se convierte en los derechos humanos. Ya lo que hay que hacer es llevar a los derechos humanos a todo el mundo, que es lo mínimo pues que conservamos de ese dogma cristiano de la dignidad humana. Se trata entonces de que esta noción de Dios, de esta guerra santa, de este mandato divino que tiene que ver con todo el mundo, que tanto de los musulmanes como de los cristianos, tenía que ver con un proyecto universal, un proyecto que me excedía a mí por completo como individuo. No era del individuo pensando en lo público, pero en lo público que también viene siendo una particularidad, un componente de muchos más, ¿cierto? Que viene siendo la patria, que como hay muchas más patrias, y que, como había dicho ya, es una cosa completamente contingente, sino que se trata entonces de todo el mundo, de esta luz, pues, como había comenzado el video, que intenta entonces iluminar completamente el mundo entero. Fernando González, que no es antiguo, pero que sí que es un religioso, bueno, un creyente bastante amante de los jesuitas, nos habla, bueno, él cacarea mucho pues con esta cuestión de la conciencia, que básicamente la civilización trata de expandir la conciencia, expandirla de un grado, digamos, solo fisiológico, individual, a una conciencia universal. La idea es llegar a esa conciencia universal.
Y de eso iría entonces el anarquismo para Fernando González, que es básicamente a lo que aspira. Un anarquismo, un comunismo anarquista donde no haya ni necesidad de Estado, que se logre por medio de una educación. Aquí es que resulta pues Fernando González bastante idealista, me parece a mí. Yo solo discrepo en que aquello no es posible, pero lo que sí me parece interesante es que para que esta conciencia exista es porque ya existe un referente, ¿cierto? Esta conciencia universal tiene un referente que también es una conciencia universal que viene siendo Dios, dice Fernando González. En fin, por esta hermosa propiedad somos más o menos universales. A mayor conciencia, mayor universalidad. Y continúa Fernando González. Por eso, nuestro fin es concienciarnos, extender nuestras raíces a través de lo existente para percatarnos más y más y más, hasta penetrar en la cercanía de un foco sagrado, cuyo nombre me es vedado pronunciar. Señor, el ritmo de mi vida se acelera cuando te intuyo, y temo deshacerme. Mi materia densa vibra, y ahí más retorno a la rojiza tierra de mis ansias. Bueno, para Fernando González, lo que vienen siendo las actuales repúblicas hispanoamericanas, principalmente las que conformaron a la Gran Colombia, no son sino una conciencia limitada, producto de una conciencia limitada, propiamente la de Santander. Llegará a decir que Santander es Colombia, básicamente, y Páez es Venezuela. Y bueno, él dice que aquel hombre que tuvo una conciencia hispanoamericana completa era Bolívar. Bolívar sí que tenía un grado de conciencia superior, un grado de conciencia continental. Bueno, yo no voy a rebatir eso en este video, ni tampoco lo voy a defender. Yo sé que muchos compañeros hispanistas quizás no les guste esta conclusión de Fernando González, pero vale la pena también echarle un vistazo, quizás haga un video sobre ello. Por el momento yo creo que voy a dejar hasta aquí porque es que ya llevo como una hora hablando y quería que esto fuera por ahí de 20 minutos y siempre me extiendo demasiado. Bueno, gracias.